Os doy la bienvenida también especialmente a nuestros ponentes invitados de hoy, que algunos se conectan desde América Latina. Y bueno, quisiera ya dar entrada a lo que es la presentación de la tercera jornada de las jornadas de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, que está ubicada en la Universidad de Murcia y que ha dedicado 3 días pues, a debatir sobre estos temas con mesas redondas en las cuales pues, han intervenido ponentes de primera categoría. Quiero presentar al tercer ponente de hoy, que es Pedro Regalado UCB, más le llaman Pedro UCB, o también conocido como Lázaro Can-Ek, que es su seudónimo como escritor, porque él es escritor mexicano del Yucatán y escribe en lengua maya. Es poeta, narrador, traductor y también activista social. Yo quisiera destacar que Pedro UCB es licenciado en Educación Media, en el área de Ciencias Sociales de la Escuela Normal Superior de Campeche, en México, y ha sido profesor de Filosofía e Historia en Ticul, en Yucatán, en el Centro Educativo José Dolores Rodríguez, y también profesor en la Escuela de Creación Literaria de Bellas Artes, CEBA. Luego, si Pedro me quiere completar o corregir algo, pues, contra estos datos. También me gustaría destacar que es teólogo, que ha sido egresado del Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo, en Ciudad de México, en la ciudad de Mérida, en México. Pero yo destacaría sobre todo también su trayectoria literaria. Ha colaborado en varias antologías de poesía, escrita en lengua maya, y ha publicado varios libros propios de poemas, con ello contribuyendo enormemente a la difusión de la cultura y la lengua maya. Por ejemplo, el libro Ukai Slipkut, el canto de Sikput, luego Pedro nos podrá pronunciar esto más correctamente. Otro libro es Yanal Xiaxe, Debajo de la Ceiba, y recientemente, en el 2020, otro libro, Uyig Shak Ixim, Espigas de Maíz Rojo, que bueno, ha sido reconocida toda esta trayectoria literaria con varios premios de poesía. Es realmente un esfuerzo enorme por mantener viva la tradición y dar a conocer la cultura maya. Pero sobre todo también destacar que es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muximbal, y que, bueno, en todo este territorio, en la zona del Yucatán, como está pasando en otras muchas regiones de América Latina, hay una lucha importante de defensa del territorio frente a los megaproyectos extractivos, megaproyectos de energía, o en el caso de Yucatán, el megaproyecto del Tren Maya, que va a agredir de manera tremenda el territorio, va a herir el territorio maya del Yucatán. Y bueno, esto está dando lugar también a numerosas luchas sociales en ese territorio, de las cuales Pedro nos traerá información de primera mano. Sin más, yo le cedo la palabra a Pedro B., que nos va a acercar a la realidad del Yucatán. Sí, buenas tardes. Pues con este contexto que nos ha dado Fernando, me parece que está bastante bien para entrar a comentarles lo que sucede con nosotros, pueblos mayas de la península de Yucatán. El tema, como Fernando ha comentado con los sucesos de nuestros hermanos y hermanas mayas de Guatemala, es bastante parecido con lo que nosotros padecemos aquí. Resulta que hace algunos años, hace tal vez 15 años, comienzan a aparecer en esta zona de este país que se conoce como Península de Yucatán, compuesto por 3 estados, que es Quintana Roo, que es Campeche y Yucatán propiamente, pues algunas empresas o megaempresas que traen proyectos desarrollistas. Y bueno, el tema es que en el pensamiento maya, en la forma de vivir de los pueblos mayas, está no solamente una concepción, sino una historia, una manera en la que se establece una relación con la naturaleza.
Nosotros no miramos la naturaleza como recursos económicos, no lo miramos como un recurso que nos va a generar dinero, sino el modo como nosotros miramos la naturaleza es como un hermano, como una hermana, como una madre, como una abuela. Entonces nosotros vemos en las plantas, en la tierra, en el agua, en los pájaros, solamente otras formas de vida como la forma de vida humana que tenemos. Y creemos y pensamos y también hemos experimentado que cuando todas las partes o las formas de vida podemos estar saludables, también los seres humanos vamos a ser saludables. Si nosotros creemos que si el agua se ensucia, el agua se contamina, pues también nosotros nos vamos a enfermar. Si nosotros vemos que el aire está contaminado, si nosotros vemos que la tierra está desnuda y curtida y golpeada y lastimada, pues también nosotros vamos a sufrir. Entonces, en el pensamiento maya peninsular es central el tema de la salud. Para nosotros la salud es fundamental, pero además es una salud un poco distinta en la forma como se concibe con Occidente, en el sentido que para nosotros la salud tiene su base en una palabra en maya que no hemos encontrado una traducción en español, que es ol, que es así como el ánimo, como la energía, como el espíritu, como el alma. Es eso que nos da vida. Eso es lo que tiene que estar sano. Si eso está sano, entonces nuestro cuerpo también va a encontrar la salud. Nosotros pensamos que para eso es importante que las personas, los seres humanos, estén en un tejido de perfecta armonía con las otras partes de la naturaleza. Entonces, no podemos estar atentando en contra de los árboles, no podemos estar atentando en contra del agua, en contra de la tierra, en contra del viento, porque finalmente este mal va a rebotar y nos va a afectar negativamente y vamos perdiendo la salud. Para nosotros, la salud tiene que ver con la alegría. Si las personas no son alegres, no son saludables. Si las personas no tienen descanso, no tienen tiempo para pensar, creemos que no son saludables. Nosotros creemos que pensar es importante, que conversar es importante, que descansar es importante, que si no tenemos estas cosas, pues se nos va diluyendo la salud y comenzamos a enfermarnos. Mucha gente que hemos visto en la ciudad tienen un estrés porque viven dependiendo de las distancias que recorren para ir al trabajo y se estresan y no pueden platicar con sus hijos y no pueden platicar con sus familiares y no pueden descansar. Y bueno, esto no les permite estar saludables y contentos. Los que vivimos en las comunidades tenemos una dinámica distinta. Nosotros vivimos de acuerdo a cómo pasa el tiempo. A nosotros nos invita a trabajar el mismo tiempo. La lluvia, el viento, las nubes, el agua, la marcha del tiempo nos indica cómo es que tenemos que reaccionar. Entonces, esta forma de vivir que tenemos como muy relacionado o tejido con el resto de la naturaleza, nos hace pensar en la importancia que tiene esta forma de vida. Y una de las cosas
que creemos que es muy importante es nuestra capacidad de producir nuestra propia comida. Nosotros podemos comer sano porque sembramos el maíz, porque sembramos el frijol, porque sembramos la calabaza, porque sembramos los productos del campo y no están enfermos y no están controlados por los químicos, sino vivimos con los frutos de la milpa. Es esto, como para completar el contexto que decía Fernando, es justamente lo que nos preocupa cuando hace como 15 años comienzan a llegar estas empresas que en primer lugar nos sorprendió mucho como un nombre extraño para nosotros y que hoy desgraciadamente ha sido familiar, que es Monsanto, comenzó a adquirir grandes extensiones de tierra bajo engaños, bajo trampas que hoy le llamamos despojo. Y entonces comenzó a hacer una serie de monocultivo de soya. Y entonces vimos cómo miles de hectáreas de selva están siendo destruidas. Y bueno, no es tal vez el dolor de ver un recurso que se va perdiendo, sino es el dolor de ver a nuestros familiares muriéndose, asesinados por las maquinarias que los menonitas instalaron para destruir una gran cantidad de selva y que en muchas ocasiones ni siquiera aprovechaban los árboles maderables grandes, sino los apilaban y les prendían fuego y se quemaban. Pero además no es la pérdida solamente de los árboles o del bosque o de la selva. ¿Qué pasa con los animales que están ahí? ¿Qué pasa con las aves? ¿Qué pasa con el jaguar? ¿Qué pasa con los pájaros que tenemos en ese lugar? Lugares donde acostumbramos escuchar a los animales, a los pájaros, donde acostumbramos mirar al armadillo, a la tusa, al jabalí, al venado. Hoy son extensiones grandes de un monocultivo que sustituyó todo esto que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero además la soya no es nuestra. Lo nuestro es el maíz. Nosotros no comemos soya, nosotros comemos maíz. Pero además estas siembras durante mucho tiempo las fumigan con glifosato y con otras herbicidas desde una avioneta. Y esto significa que pues la muerte de millones de abejas, y muchos saben que en la península de Yucatán somos gente que convivimos y trabajamos con las abejas, con la miel. Producimos miel de diferentes tipos, tanto de las apis como de las meliponas, pero todo esto caen a montón, abatidos por la fumigación de las avionetas de Monsanto y de los otros proyectos. Entonces esto viene a dañar de una manera fundamental que al día de hoy los estudios que se han realizado han encontrado en la leche materna restos de glifosato. Así que los niños que son amamantados toman leche con glifosato. Eso ha sido la cuestión terrible para nosotros y hemos visto cómo nacen niños con muchas dificultades y muchas enfermedades de nacimiento. Y esto hace mucho tiempo no había, sino hasta que llegan estos megaproyectos. Asimismo, vienen otros proyectos como las llamadas energías renovables, que también desmontan, también destruyen la tierra, también deforestan, y son miles de hectáreas también que usan para esto que se llaman parques eólicos o fotovoltaicos. Los pájaros también aquí no tienen cabida, y porque además cierran grandes extensiones de tierra para esto. Si encuentran cenotes, los tapan y bueno, no hay ninguna ley. Y como decía Fernando, pues el convenio 169 de la OIT se lo pasan por el arco del triunfo
y entonces no hay ninguna justicia, ninguna voz que esto pueda servir como parte de nuestra protección. Asimismo pasa con estas empresas que construyen grandes planchas de casas, de miles de casas, que se les llama inmobiliarias. Aquí se les conoce como turismo verde porque construyen grandes hoteles, grandes restaurantes y que, bueno, generan, entre otras cosas, una situación social de inseguridad terrible. Muchos de estos espacios donde se han construido estos lugares, estos fraccionamientos, son nidos de la delincuencia organizada, son los campos de batalla de los grupos delictivos, y esto es lo que ha generado tantas muertes de gente inocente. Entonces, estos proyectos también nos lastiman, nos golpean, y por si fuera poco, el presidente de la República se le antojó hacer un tren y para que nos duela más le llamó Maya. Esto es una usurpación. Los mayas no queremos un tren, los mayas no nos sirve ese tren. En ningún momento las comunidades solicitaron un tren, y lo triste, la ofensa, la burla, es que dicen por la versión oficial que es para sacarnos de pobres, que es para aliviar nuestra pobreza. Es verdad que nosotros somos pobres, pero por lo menos teníamos la tierra para sembrar, teníamos la tierra para cultivar, y ahora que llegan estas grandes empresas, nos arrebatan la tierra, y entonces no pasamos de pobreza a riqueza, sino pasamos de pobreza a miseria, porque ahora ya ni la tierra tenemos para sembrar. Y nos parece extraño que lo diga así el presidente, porque en las grandes ciudades hay cinturones de miseria en las faldas de las ciudades, y no les llevó un tren, sino la trajo aquí donde tenemos tierra y nos arrebató la tierra para que lo hiciera. Pero además nos molesta mucho más porque ha pagado con dinero nuestro a ONU Habitat para que certifique nuestra situación, que consiste en el despojo de las casas, en el despojo de nuestra tierra, y le pagó $5 millones a ONU Habitat y a la UNESCO para que le puedan generar un documento que certifique que está bien lo que está haciendo. Esto es lamentable. Nosotros hemos acudido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para pedir medidas precautorias, pero bueno, no hemos obtenido respuestas. Son procesos tan tardados que simplemente no nos contestan. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos concedió un documento donde dice que se deben parar estas obras, pero al presidente simplemente no le importó. Hemos interpuesto algunos amparos y estos amparos tampoco los ha respetado el presidente. Entonces me parece que aquí hay toda una intención, y lo digo así porque en el manifiesto de impacto ambiental que ellos presentaron, dice, entre otras cosas, literalmente, que este genocidio o etnocidio puede tener un giro positivo. Yo no sé en qué sentido pueda tener un giro positivo el que nos acaben como pueblos mayas. Tenemos una visión, tenemos una forma de vivir, tenemos un modo como nos hemos organizado, y esto es tal vez lo que no les gusta, porque ellos quieren tomar la tierra y quieren multiplicar sus riquezas. Nosotros estamos planteando que queremos vivir nuestra forma de vida, de concebir la vida, de concebir nuestra salud, y eso es todo lo que pedimos. Y lamentablemente no hemos encontrado los oídos suficientemente sensibles para que puedan frenar estos proyectos, que si no se hace pronto, yo creo que lo que quedará de Maya en la península de Yucatán será este tren lamentable y de destrucción para nuestros pueblos. Creo que se ha dado un paso importante en muchos rincones del mundo, el de mirar y el de descubrir que los territorios de los pueblos indígenas son los más cuidados, pero este paso es importante
pero necesita darse el siguiente paso. ¿Qué tiene que hacer los diferentes espacios, tal vez los académicos, tal vez las instituciones, tal vez las iglesias? ¿Qué tienen que hacer para frenar esto? Porque creo que no va a ser mucho por mucho tiempo. Las empresas son como unas maquinarias devoradoras. Entonces, si en este momento no se paran, pues dentro de muy poco habrá desaparecido esto. Entonces, yo creo que es fundamental no solamente la documentación, porque lo que se ha hecho en muchas ONGs, y es parte de mi crítica, y lo voy a tener que decir porque si no lo digo me enfermo, es que las ONGs, la mayoría de las ONGs solamente documentan lo que está pasando. Y yo creo que hay que pasar de la documentación a la acción para frenar esto, porque esto pasó mucho con la gente que comenzó a comprar su teléfono celular con cámara, se dedicaron a filmar al niño que se ahogaba y prefirieron mostrar cómo se ahogó y no lanzarse a la piscina para salvar a ese niño. Entonces yo creo que va a ser sumamente importante tomar una decisión, y si hay que quemar el cielo, yo creo que hoy es el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por traernos tan directamente el testimonio de una lucha concreta también, que ilustra perfectamente, y vamos viendo cómo hay un patrón que se va reproduciendo, lo cual ya nos da cierta información. Muchísimas gracias una vez más.